Les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Comenzamos con una historia en desarrollo. Hay una búsqueda en el bosque en este momento de un hombre que apuñaló a una mujer repetidamente a lo largo de un sendero del bosque. Los agentes dicen que fue un ataque al azar y que la mujer está sufriendo lesiones que amenazan su vida. Sucedió cerca de la Segunda Calle y Woodward. El bosque se ha saturado de diputados y policías que buscan a este hombre que consideran extremadamente peligroso. Dicen que el ataque de esta mañana fue aleatorio y no provocado. La víctima, una mujer que solo caminaba o corría por la zona. At this point, investigators believe that the stabbing incident occurred on the Bosque Trail near the water, where he actually drug her into the water, and witnesses intervened at that point and contacted deputies. I don't have any additional information other than when deputies got there, they applied a chest seal wound, and she was transported via ambulance, and there were people in the area that assisted and tried to help her out, as well as calling dispatch. Uno de esos testigos tomó esta foto del sospechoso antes de huir. Lo muestra huyendo en un scooter. Los agentes creen que se ha cambiado de ropa y ahora podría estar vestido con pantalones cortos khaki. Los agentes inmediatamente comenzaron a buscar en el área. Poco después encontraron un incendio que creen que comenzó este mismo sospechoso, pero hasta el momento no lo han podido encontrar. La oficina del alguacil del condado de Bernalillo está compartiendo esta foto en las redes sociales y mucha gente está comentando que han visto a este hombre antes. Es conocido por llevar un cuchillo o machete y ha sido violento con personas. El incidente tiene a la gente asustada. Does that make you feel a little concerned of your safety out here? Absolutely, but we just got to keep on. I think the crime is everywhere. It doesn't matter where you're at. Can't be afraid every minute of the day. Los agentes dicen que si ves a este hombre, no te acerques a él y llama al 911. Los agentes dicen que es claramente peligroso y están trabajando para capturarlo rápidamente. Los funcionarios del condado de Bernalillo celebran la finalización de la primera fase del proyecto de reconstrucción de Bridge Boulevard. La fase 1 va desde Coors y Tower hasta el puente justo al oeste de Goff. Incluye la adición de más carriles de tráfico, nuevas aceras y carriles para bicicletas, un mejor sistema de drenaje para aguas pluviales y nueva iluminación en el área, pero algunos residentes del área no están muy felices con el proyecto, ya que el tráfico ahora está desviado a través de una calle del barrio. Which is angering the residents of this neighborhood and causing undue delays and traffic problems for this area. Los funcionarios organizaron un corte de listón para el proyecto de $21 millones esta mañana. Los distritos escolares dicen que un aumento en los salarios de los maestros aprobado este año está funcionando. El pago base subió $10,000 y dependiendo del nivel y la antigüedad, algunos maestros están recibiendo aumentos del salario extra. El PED ha visto un aumento del 300% en las nuevas licencias de profesores expedidas desde enero. Más recientemente han emitido 22,000 nuevas licencias para maestros con unas 14,000 más pendientes. Si se aprueba, el Estado habrá licenciado a más de 35,000 nuevos maestros en los primeros 8 meses del año. So it's really exciting to see all of these new applications coming in, people coming in from out of state, people graduating from programs here in state that want to go into teaching. El salario promedio de los maestros en Nuevo México es de alrededor de $64,000. Un vecindario de Albuquerque pronto tendrá un espacio único para chefs locales y negocios de alimentos. Los funcionarios iniciaron la cocina central de Varelas hoy en la esquina de 4 y Bell. Será el nuevo hogar del Street Food Institute, una cocina e instalación de capacitación. La instalación de 11,000 pies cuadrados tendrá una cocina comercial, aula de culinaria y espacios para eventos comunitarios. I think what it brings to the neighborhood is
a place where people could have an inclusive economic and job training development opportunity, which we know is desired in the Barelas community, and a lively spot for food and community. Todo fue hecho posible gracias a una asociación sin fines de lucro, The Street Food Institute y HomeWise. El final de Summerfest del verano se celebra este fin de semana. Habrá una línea de camiones de comida y varias bandas. Está pasando en Ventana Ranch Community Park el sábado de 5 a 11 p.m. Meses después de culminar Chile Verde y Rojo en la Estación Espacial Internacional, los organizadores del proyecto dicen que todavía están viendo el éxito. Jacob Torres, que trabajó en el proyecto, dice que consideraron el chile un cultivo muy adaptable. El único retraso es que toma más tiempo para crecer en el espacio. Sin embargo, dicen que todavía es perfecto para enviar misiones más largas. And instead of growing straight up, they grew into a sphere, you know, and so the physiology of the plant was totally unique. Also, biggest finding was that this plant can adapt to gravity or no gravity. Tras su éxito, un nuevo proyecto financiado por la NASA está orientando a hacer crecer el chile en el mundo, para demostrar además que el cultivo puede adaptarse a muchos ambientes diferentes y demostrar además que es perfecto para crecer en el espacio. El equipo enviará semillas de chile para que usted cultive la cosecha. Torres dice que aunque la cosecha se cultiva en Nuevo México, todavía quiere que los nuevos mexicanos participen. Torres dice que las escuelas también pueden participar cultivando pimientos en sus salones de clase. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.